Les saluda el diácono Oscar Lopera este lunes 7 de septiembre de 2020, lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Hoy, una memoria libre, Santa Regina de Alice, mártir, huérfana de madre desde pequeña y se convirtió al catolicismo, y su padre mismo terminó haciéndola decapitar después de estar encadenada en la cárcel. Un saludo muy especial a todas las que llevan el nombre de Regina y que tengamos como modelo esta mujer joven, huérfana, que opta por Cristo y prefiere la muerte a ceder a las prácticas paganas. Hermanos, es motivo de darle gracias a Dios por ya una semana que llevamos en apertura total, eso sí, en la observancia personal de los protocolos con responsabilidad, porque de ahí depende que la apertura siga y no de pronto tengamos que encontrarnos con una sorpresa de volvernos a confinar. Recuerde utilizar tapabocas, lavarse las manos cada 2 o 3 horas, utilización del gel antibacterial o alcohol. Al regresar a casa, la desinfección muy responsable de zapatos, ropa e incluso un baño si es necesario. Cuidemos a nuestros seres queridos. Cuidando nuestra familia, estamos cuidando la comunidad. Y cuidándonos, cuidando la familia y cuidando la comunidad, estamos cuidando la humanidad entera. Ánimo, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, conscientes de que somos vulnerables, le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos. Es el momento de pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos, humildes y penitentes, a ese Padre Dios que nos ama y que quiere siempre perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 8, versículo 1 al 8. El Salmo 5 vamos a responder, Señor, guíame con tu justicia. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 6, versículos 6 al 11. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Se sabe de buena tinta que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad, y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. Y todavía tenéis humos. Estaría mejor ponerse de luto y pidiendo que el que ha hecho eso desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el grupo, pero presente en espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos vosotros en nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. Humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebramos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 5 respondemos, Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped.
ni al arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame en tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíanos con tu justicia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó, se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende tu brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este lunes, en la primera lectura, nos trae un caso en la comunidad, un caso de inmoralidad, que no está conforme al plan de Dios, porque Jesús ha instituido el sacramento del matrimonio para garantizar la prole. Pero cuando el hombre deja que su corazón se vaya por otro camino y se une en unión libre, se une en adulterio, entonces esto es abominable para Dios. Y Pablo, muy consciente de esto y muy claro en la fe, en la doctrina, pues le escribe a la comunidad, y aunque no estaba presente, los asesora espiritualmente, los asiste espiritualmente. Y esta persona, aunque quizás ya le habrían dicho, como dice la corrección fraterna, no hacía caso, seguía empeñado en su pecado, entonces es tirado fuera. Y San Pablo tiene muy claro: perderá su vida, pero en el día del juicio tendrá la oportunidad de no perderse. Entonces, queridos hermanos, reflexionemos sobre la infidelidad que no solamente se da en el campo material y sexual y humano, sino también en el campo espiritual. Revisemos si alguna vez hemos sido infieles con el Señor. Revisemos si alguna vez en nuestra vida hemos sido adúlteros espiritualmente con el Señor, que lo único que se hace es prodigar amor. El Salmo nos invita a reflexionar que el Señor siempre nos guía con su justicia y que el Señor es un Dios que no ama la maldad. Él no quiere la maldad, Él no quiere lo malo. Es el hombre el que, dejando el bien, dejando la luz, se va en busca de las tinieblas, de los placeres del mundo, de todo esto que le causa esclavitud, dolor y angustia y tribulación. Y por eso hay que volver con un corazón contrito y humillado ante el Señor, que Él es el que nos dirige por el camino de la justicia. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta, recuerden que
los fariseos y los escribas siempre estaban al acecho de Jesús a ver qué hacía en sábado. Y ellos no han podido entender el mensaje de Jesús. Es que Jesús no va en contra del día del descanso, del día de la oración, del día de dar gracias a Dios por la creación, por todo lo que nos ha dado. No. Jesús lo que está en contra es en que se fueron por la norma. Y no obstante, los fariseos y los escribas convirtieron los 10 mandatos del Señor, que son una norma de un Dios que no quiere que sus hijos se pierdan. Es una instrucción paternal. Y de ellos, de esas 10, sacaron 633 normas. O sea que tenían esclavo al hombre, a la persona, de la norma. Entonces Jesús va en contra de eso. Va en contra de ese modo de tener la norma por la norma. Y no hay allí un espíritu que libere, ¿no? Y vemos que en los 10 mandatos Jesús nos libera, nos sana, nos desata de esclavitudes. Pero vemos la sabiduría de Jesús, que se levantó en la sinagoga frente a todo el público y les dice: voy a haceros una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir? Y quizás los hombres, los fariseos y los escribas, por su ceguera espiritual, no palpaban en la cara de aquel hombre el sufrimiento, el dolor, la angustia por su enfermedad. En cambio, Jesús va más allá y descubre todo lo que aquel hombre sufre. Y delante de ellos les dice: a ti te lo mando, estira el brazo. Y el brazo le quedó sano. Desde aquel momento se pusieron a deliberar qué hacer con Jesús, porque les era un estorbo. Pero no supieron comprender y entender el mensaje liberador, el mensaje sanador, el mensaje que salía de los labios de Jesús, que era toda una luz que lo envolvía y lo sanaba y lo liberaba. Hermanos, ¿también será que nosotros tenemos una parálisis espiritual? ¿También será que tenemos que pedirle al Señor que sane, nos libere de esa parálisis espiritual, que nos impide descubrir su grandeza, su amor, su misericordia, su compasión por los que sufren? Y recuerden, hermanos, lo que nos invita Jesús es que nos amemos como Él nos amó. Y amarnos como Él nos amó y nos ama es atender al que sufre, ayudarlo a salir de su enfermedad, de su esclavitud, de su realidad, para que sea libre y descubra que Jesús está vivo. Jesús está vivo, hermanos. Él sigue obrando hoy en medio de nuestras comunidades. Y lo que pretende es que nosotros seamos instrumento para Él obrar. Instrumento de compasión, instrumento de misericordia, instrumento de solidaridad y de caridad para Él poder obrar. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos regala en este lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Y hermanos, la apertura total puede llegar a ser un éxito si tú y yo somos responsables, acatando los protocolos de bioseguridad, de cuidado, de protección. Utilicemos tapaboca permanentemente. Lavémonos las manos cada 2 o 3 horas.
utilicemos responsablemente el gel antibacterial y el alcohol. Al regresar a casa, desinfección responsable de zapatos, ropa y, si es necesario, un baño. Seguro que si acatamos estas normas, vamos sumando para ir progresando y todo volverá a la normalidad con la ayuda de Dios. No es obra del hombre, es obra de Dios con aporte de cada uno de los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.